hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente reunidos como hermanos. Repito, somos misioneros de sostén propio, historicistas, ¿verdad? Dos cosas. Historicistas, ustedes saben que la doctrina adventista fue cambiada en 1957, ¿sí? Y nosotros estamos no después de 1950, no después, sino antes de 1957 con la doctrina pura adventista del séptimo día. Y también somos historicistas porque usamos el método de interpretación que Cristo usó, ¿sí? Y el cual nos hace identificar, como dice ahí, quizá no se ve, las señales de los tiempos, ¿sí? El método de interpretación profética es el que nos hace identificar las señales de los tiempos. Muy bien, pues, ¿cuántos trajeron su Biblia, hermanos? Muy bien, muy bien. El título del tema que vamos a estudiar esta tarde lleva por nombre la fe dada ¿a quién? A los santos. ¿Defendiendo qué? La doctrina. La doctrina siempre ha sido atacada porque la doctrina lleva el plan de salvación. Y el diablo no quiere que el plan de salvación sea conocido por la humanidad. Entonces la sana doctrina, hermanos, siempre va a llevar el plan de salvación, lo que Dios quiere para el hombre, los requisitos del hombre para con Dios, y el diablo, repito, no quiere que esto se lleve a cabo. Estamos en una guerra. Me encanta lo que dice la sierva del Señor. Estamos en las últimas escenas de la gran controversia, los últimos eventos. Y gracias a Dios, porque a través de este movimiento hay muchas personas que están conociendo el mensaje, muchos han venido aquí por primera vez, por segunda vez, muchos vendrán, muchos están tomando decisiones, tomando decisiones personales, ir haciendo cambios en su vida. Gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Muy bien, entonces vamos a empezar. Hay gran necesidad de defender la doctrina. Pero, ¿qué defenderemos? ¿Qué doctrina defenderemos? Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios, segunda de Timoteo, verso 4. Capítulo 4, perdón, verso 1 al 8. Sí, bienvenida. Bienvenida. Buenas tardes. Es una invitada mía. Es una invitada de usted. Qué bueno. ¿Cuánto le damos la bienvenida también? Muy bien. Recuerden, somos misioneros y tenemos que invitar. Amén. O sea, tenemos que salir de donde nosotros estamos para ir a invitar. Y gracias a Dios, bienvenida, bienvenida. Un servidor antes fue evangélico. Aquí hay personas que fueron católicas. ¿Usted fue católico, hermano? ¿Verdad que sí? Hay personas que fueron de otras religiones, pero hoy vamos a ver qué es lo que nos une. Amén. Hoy vamos a ver qué es lo que nos une de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a estudiar entonces segunda de Timoteo 4. Está hablando Pablo al joven Timoteo y le dice así: te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, para los que ya están un poquito avanzados en la doctrina, quiero que ustedes vayan investigando aquí los puntos doctrinales, ¿sí? Vayan analizando. Recuerden que nosotros venimos a analizar. Somos seres con libre albedrío para utilizar estas capacidades que Dios nos ha dado, ¿sí? Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué doctrina tenemos ahí? Juicio de vivos, juicio de muertos. Entonces hay doctrina bíblica donde dice que va a haber juicio de vivos y juicio de muertos. Ahí está en la Biblia. Pero vamos a seguir leyendo. En su manifestación y en su reino. ¿Qué doctrina tenemos ahí? ¿Cuál es la manifestación? La segunda venida. Y en su reino. Bueno, el reino de Dios, el reino eterno de Dios, donde todo será restaurado. Miren, hermanos, es por eso que nosotros sepamos, es necesario que sepamos defender la doctrina y exponerla. Amén. Porque solo en un verso, ¿cuántas doctrinas tenemos? A ver, ¿cuántas doctrinas tenemos? A ver, Dios, la existencia de Dios.
Cristo, la existencia de Cristo y todo su ministerio. Además de eso tenemos el juicio de vivos, juicio de muertos, tenemos la segunda venida y tenemos el reino de Dios. Hermano, tanto que se puede decir en una frase. Este movimiento, hermano, consiste en que nosotros volvamos a las sendas antiguas, volvamos a lo que está escrito. Miren lo que sigue diciendo: que prediques la palabra. A ver, ¿qué hay ahí? La misión. La misión. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Pero ¿cómo voy a redarguir? ¿Con qué voy a reprender? ¿Con qué voy a exhortar? Bueno, da una característica: con toda paciencia. ¿Y qué más? A ver, vamos a hacer un examen. ¿Cómo nosotros podemos reprender si no sabemos doctrina? Tú agarras un adventista hoy de la iglesia grande y le preguntas por la doctrina adventista. Tú agarras un cristiano evangélico y lo confrontas con un católico, y he mencionado eso, ¿verdad? Han visto esos videos de un sacerdote católico enfrentando evangélicos, enfrentando adventistas, y cómo quedan los protestantes. Y parece que el católico es el que sabe mucho y el protestante como con miedito, así, hasta lo mira. No, hermano, tenemos la palabra de Dios, pero dice la Escritura que debemos conocer la doctrina para redarguir, reprender, exhortar. ¿Cuántos conocemos bien la doctrina adventista? Sigue diciendo la Escritura. ¿Por qué es necesario reprender, exhortar y redarguir con la doctrina? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cómo dice su Biblia? Vendrá tiempo cuando, ¿qué dice? A ver. Cuando no sufrirán, es decir, cuando no tendrán ¿qué? La sana doctrina. Hermanos, pregunto, ¿creen ustedes que ha llegado ese momento? ¿Creen ustedes que estamos en el momento, en el tiempo donde la gente no sabe cuál es la sana doctrina? Gracias. ¿Verdad? Porque estaba muy oscuro. Sí. Y me preocupaba porque no estaban viendo la Biblia. Sí se ve. Qué bueno, qué bueno. Vendrá tiempo, hermano Eliseo, bienvenido. ¿Verdad? Qué bueno que llegó, ¿verdad? Y todos los demás, hermano Alex de Nayarit y otros hermanos que van a estar llegando, y todos que vienen de varios lugares, ¿verdad? Llegaremos a un día al cielo donde se nos olvidará de dónde venimos, quizás, y diremos: pertenecemos a un cielo nuevo y una tierra nueva. Bueno, lo importante es, dice, predica la palabra, tienes que saber la doctrina, porque vendrá un momento, vendrá un tiempo cuando la gente no tendrá suficiente sana doctrina. Y hermanos, estamos llegando en ese tiempo. El adventismo está zarandeado. Cristo Jesús, Dios y el Espíritu Santo en 1844 fundaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Amén. La fundaron. Y hoy hay muchas versiones del adventismo. Un servidor, cuando estudió en Estados Unidos, escuchaba a un profesor decir una cosa. Llegaba otro profesor y decía: no es así, es así. Y llegaba otro profesor y decía: no es como ellos dicen, es como dicen ellos. Y todo estudiante de teología sale con su propia versión del adventismo. Hermanos, dentro del adventismo hay un sufrimiento de la sana doctrina. A las visitas que hoy están con nosotros, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Araceli. Hermana Araceli, hoy vamos a estudiar en la Biblia cuál es la sana doctrina. Hay mucha confusión, pero la sana doctrina está en la Biblia. Ahí está. Adventistas del Séptimo Día que nos visitan con diferentes ideologías, etc. Les apreciamos, por eso estamos aquí. Amén. Hermanos de la iglesia organizada están entre nosotros, les apreciamos. Pero queremos nosotros ubicarnos todos juntos en la sana doctrina. Amén. La sana doctrina. Y sigue diciendo:
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, ¿qué dice? Se amontonarán, ¿quién? Maestros conforme a sus propias, ¿qué? Concupiscencias. Se van a decir, no es como está escrito, no es como nosotros decimos. ¿Y qué dice allí? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Hermano, es tremendo. Aquí nos está diciendo de una crisis doctrinal que tendrá el mundo. Hay una crisis doctrinal. Todos los que son obreros de sostén propio saben que cuando están predicando con diferentes tipos de religiones, hay una crisis doctrinal en el corazón. Pero gloria a Dios que este mensaje lo están aceptando mormones, testigos de Jehová. Me decían, por ejemplo, los hermanos de Guadalajara, estamos estudiando con un ex mormón. Gloria a Dios, saludos a nuestros hermanos de Guadalajara, les mandamos saludos. Y a todos los hermanos que están viendo en Centro, Sudamérica y todo esto. Somos un pequeño grupo con el deseo de volver a la sana doctrina. Nos falta vivirlo en la práctica, ahí es la lucha, es la santificación. Pero tenemos que tener la sana doctrina primero. Si no, ¿cómo avanzaremos? Apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a dónde? A las fábulas. Esto es lo que está pasando. En otras palabras, la sierva del Señor dijo que esto era el zarandeo. Pero tú sé sobrio en todo. Amén. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y hermanos, esta es la palabra de Dios para todo obrero de sostén propio. Mantente en la sana doctrina. Amén. Hay hermanos que están predicando con su base como los Simpsons, base profética los Simpsons. Eso es lo impensable en el mundo adventista, que los Simpsons sean base profética. ¿Cuándo el diablo ha sido base profética para la iglesia? ¿Esas caricaturas son diabólicas o no? ¿Cuándo los Simpsons han sido base profética? Y es el colmo que hemos escuchado. Predicadores adventistas exaltando a los Simpsons, en lugar de exaltar la sana doctrina. Y otros con sus propias fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Amén, hermano. ¿Sí? Soporta las aflicciones. Mira, hermano, el que le falta la sana doctrina va a soportar aflicciones. Soportémoslas. ¿Cuánto tiempo hemos estado como misioneros de sostén propio? Unos un año, otros acaban de entrar, otros ya llevan varios años, pero en el nombre de Cristo Jesús dice: soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le dice a los más jóvenes, hermano, Pablo ya está descansando en el Señor, nosotros seguimos adelante con la obra y la misión de Pablo, que es la misión de Cristo. Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo tenía una preocupación, que cuando se muriera, la sana doctrina no siguiera. ¿Es esa nuestra preocupación, hermanos? Que cuando nosotros muramos, que alguien por lo menos lleve la antorcha de la verdadera fe adventista. Esa es nuestra preocupación. Y debiera ser nuestra preocupación. Y jóvenes, Pablo le está hablando a unos jóvenes. Jóvenes, gracias a Dios por su juventud. Los que vamos adelante, que no somos tan jóvenes, pero pues ahí estamos, ¿verdad? Y los hermanos que ya están grandes de edad, ellos están preocupados porque ¿quién va a llevar la antorcha del adventismo puro? Vendrán tiempos. Y en medio de todo eso, dice Pablo, yo estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Tú ves aquí donde dice, el tiempo de mi partida está cercano, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Se están muriendo los pioneros, están preocupados por la sana doctrina. Pablo dice entonces, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Y qué dice? Gloria a Dios. He guardado la fe, he guardado la doctrina. Recordemos quién es Pablo. Miembro de la iglesia organizada.
del Sanedrín. ¿De la tribu de quién? De Benjamín. Circuncidado al 8º día. Y Dios lo tuvo que sacar de donde se creía que estaba la verdad para aceptar esta verdad bíblica y predicarla al mundo. Esta historia se está repitiendo hoy para guardar la sana doctrina, hermanos. Para que Pablo hubiese guardado la sana doctrina, él tuvo que pasar aflicciones del Sanedrín, ¿sí o no? Hubo un momento en que él tuvo que escapar de la muerte que le estaban programando, que le estaban planeando. Hermanos, soportemos las aflicciones por amor a la sana doctrina. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de ¿quién? ¿Qué es la corona de justicia? Pablo entendió bien el gran tema de justificación por la fe. No es lo que yo hago con mis propias fuerzas, con mi propio conocimiento. Es lo que puedo pedir a Cristo que haga en mi vida por mí. Todas las buenas obras que nosotros hagamos, predicar, orar, cantar, dar campañas, todo lo que hagamos, sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta la vida santa y justa de Cristo y decirle, dámela a mí. Entonces son mis propias obras, son mis propias justicias y no sirve de nada. El gran tema de justificación por la fe. Y Pablo dice, esa justicia de Cristo, es decir, los méritos, la vida de Cristo, la quiero en mi corona. Estoy a punto de partir, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántas doctrinas tenemos allí? A ver, vamos a hacer un resumen, investíguenlas. Está la segunda venida, está el reino, está el juicio de los vivos, está Dios, está Jesucristo, está la justicia, la justificación, ¿verdad? Tantas cosas que hay. Entonces Pablo dice, vamos a hacer un resumen, nos enfocamos en el verso 2 y 3, reprende con la doctrina, porque vendrá un tiempo en que la gente no podrá reprender con la doctrina. Ahora, leo de este libro de la hermana White, EJ 110, dice, la sana doctrina, ¿qué es? Es la verdad bíblica. Tú tienes que agarrar tu Biblia, hermano, y sacar la verdad de aquí. Obviamente, como adventistas del séptimo día, tenemos la gran ventaja del don profético. ¿Qué dice? Sana doctrina es la verdad ¿qué? Bíblica. Y de verdad, cuando ustedes ven esos videos donde se enfrentan esos adventistas con ese sacerdote católico romano, ¿vieron cómo se defendió la doctrina adventista? No, hermanos. No. La verdad que promueve piedad y devoción, que confirme al pueblo de Dios en la fe. La sana doctrina significa mucho para el que la recibe y significa mucho también para el que la enseña, el ministro de justicia, porque donde quiera que se predique el evangelio, ¿qué dice ahí, hermanos? Cada obrero, sea cual fuere su ramo de servicio, es fiel o infiel a su responsabilidad como mensajero del Señor. ¿Sabes una cosa? Dios nos llamó, cualquiera sea nuestro ramo, aquí. Desde niños hasta hermanos de la tercera edad. Cualquiera que sea un mensajero tiene en su mano la sana doctrina. Y de él depende que esa sana doctrina se viva y también se publique, se dé. Somos fieles mensajeros de la sana doctrina o infieles mensajeros de la sana doctrina. Y que la sana doctrina es la verdad bíblica pura. Amén, hermanos. Esa es la sana doctrina. Seguimos estudiando Tito capítulo 3, verso 8. Y aquí nos vamos adentrando en algo. Tito capítulo 3, verso 8 al 11. ¿Ya lo tenemos en la palabra de Dios? Sí. Muy bien. Hermana Mitzi, ¿ya lo tiene? Muy bien. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza.
Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles ¿a quiénes? A los hombres. Ahora Pablo le está hablando a otro joven. ¿A quién? A Tito. Ahora miren lo que le dice. Pero evita, ¿qué dice? Cuestiones necias. Miren, estos son los sustitutos de la sana doctrina. Hoy vamos a estudiar el origen de la sana doctrina. ¿Dónde está? Pero estamos en el preámbulo. Primero, hay que predicar sana doctrina. Segundo, ¿por qué hay que predicar sana doctrina? Porque viene el tiempo en que la gente va a sufrir, va a querer sana doctrina. Y ahora estamos en el punto número 3. Sustituto de la sana doctrina. ¿Cuáles son? Evita cuestiones ¿qué? Necias. Cosas que no son la doctrina. Evítalas. Hermano, créanme que esto ayuda mucho. Ayuda mucho. ¿Qué más? Genealogías. Recuerden ustedes que en el tiempo de Pablo y en el tiempo de los judíos hasta el día de hoy es ¿de qué tribu eres? Aún cuando llega un judío a pedir trabajo a cualquier país, va a una sinagoga y le dicen tu árbol genealógico. Y él tiene que llegar. Entonces, ahí lo tienen que conocer. Está bien, te vamos a dar tantos $1000, etcétera, etcétera, porque eres de fulano de tal genealogía. Y recuerden nosotros, hermanos, que Cristo es nuestro hermano. Amén. En ese tiempo, si tú no eres de esa genealogía, entonces tú no eras judío y bueno, entraban en el asunto de la salvación, etcétera, etcétera. Evita cuestiones necias, genealogías y ¿qué más? Contenciones y discusiones acerca de ¿qué? ¿Está mal la ley? No. Ahorita vamos a ver qué cosas de la ley estaba hablando Pablo. Porque son vanas y sin provecho. A ver, ¿qué piensan del verso 10? ¿Qué piensan? El hombre que cause ¿qué? Divisiones. Después de una y otra amonestación, ¿qué dice? ¿En qué se iba a basar entonces para desechar a un hombre que causa divisiones? En la sana doctrina, hermano. Miren, este es el método que está siguiendo usted propio. Amén. Porque es el método bíblico. No hay otra cosa más que tú levantes la Biblia y obviamente tenemos el don profético. Y mira, el hombre que causa divisiones en base, que no estén de acuerdo más bien a la Biblia, al don profético, ¿qué dice? No, dice deséchalo. Después de una. ¿Y después de qué dice? Otra amonestación. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle? Deséchalo. Hermano, es el método que nosotros hemos andado siguiendo. Mira, si hay un hermano que le encanta la doctrina, pero dice, pero yo quiero aquí meter mi cuestión necia. No me quiero acoplar. Bueno, se está acoplando, muy bien, se está acoplando. Le seguimos animando. Pero si desecha un punto de la sana doctrina, hermanos, entonces, ¿qué hacemos? Desecha. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo vamos a saber nosotros, repito, que alguien está causando división? ¿Cómo se va a saber? Tú debes estar firme en la sana doctrina, hermano. El método de sostén propio es muy sencillo. Son reuniones en casas, en garajes, en cuartos como estos, etc. Y este método de sostén propio es tan sencillo porque los hermanos no tienen que estar lidiando con hermanos que quieren infiltrar falsas doctrinas. ¿Sí? Sí. Bienvenidos nuestros hermanos de Pachuca. Que les bendiga. No tenemos que estar lidiando. La Biblia dice, ahí lo dice, el hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación desecha. ¿Cuál es nuestra base para desechar a alguien que causa división? Y aquí es donde nosotros diferimos de muchas otras denominaciones.
El hombre que causa división es porque ustedes ven ahí, se está apartando de la sana doctrina. Son cuestiones necias. No está predicando doctrina pura. ¿Sí? Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio ¿qué? Juicio. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, llegará el tiempo en que los hombres sufrirán la sana doctrina. Hermana y hermanos, y las visitas que nos acompañan hoy, qué bueno que están en este lugar. Hay tanta crisis de doctrina. Ahora, ¿por qué es importante la doctrina? Porque de acuerdo a la doctrina es como uno se va a acercar a Dios. Sí. Por ejemplo, hoy, ¿qué está pasando hoy en el mundo? La gente cree que el alma sigue viviendo y andan poniéndolas en su concepto que no es bíblico de las almas, un ente que anda volando, lo ponen dentro de una calabaza y tantas cosas. Esa doctrina no es bíblica. La sana doctrina es que el alma se compone del cuerpo más el soplo de vida, ahí está en Génesis. Y fue el hombre un alma viviente. Y el alma que pecare, esa morirá, las almas mueren. Y la doctrina del mundo dice, no, después de que mueres el alma sigue viviendo. Hermanos, estamos en un país, y yo creo que los que están viendo en varias partes del mundo, estamos en un país donde la gente necesita sana doctrina. Y en el nombre del Señor Jesús les digo, cada uno vamos a estudiar por qué somos lo que somos. Cada uno estudiando. ¿Por qué somos adventistas del séptimo día? Cada uno estudiando. Primera de Timoteo 3:4. ¿Cómo se mantiene la sana doctrina? Y esta primera de Timoteo 4:13-14. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en qué. ¿En qué cosas? Lectura, exhortación y qué más. Y enseñanza. ¿Saben una cosa, hermanos? El que quiere preservar la sana doctrina tiene que leer. Tiene que leer. Gracias a Dios por nuestros hermanos que traen los libros que están allá, ¿verdad? Y sobre todo la Biblia, el Espíritu Profecía. Tenemos que leer. Dice, entre tanto que voy, tú, a quien te encargué de la sana doctrina, ocúpate en leer. Verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, lectura, exhortación y qué más. Enseñanza. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermanos, es el propósito que en sostén propio cada hermano esté estudiando, cada hermana esté estudiando. Aquí no nos basamos allá en los libritos, ya ven que el librito es ¿cómo se llama? Ya se me olvidaron, qué bueno, ya se me olvidaron. Guíanos, Señor, y todo. No, hermano, aquí es cada uno estudiando Biblia y Espíritu Profecía. Cada uno estudiando los pilares de la fe adventista. Y hermanos que nos visitan de otras denominaciones, cada uno estudiando por usted mismo la sana doctrina. Y si usted estudia, nadie lo va a engañar. El sábado pasado estuve en Chiapas y me dijo un hermano, le digo, oiga, ¿y de qué religión viene? Dice, a mí nadie me doctrinó. ¿Sabe quién me doctrinó? Y agarró la Biblia, este libro me doctrinó. Amén. ¡Qué bonito! Este libro me doctrinó, dice, yo entendí lo que es el cristianismo por este libro. Y me metí a la organización y dije, no lo están llevando a cabo. Y me hablaron de este movimiento y dije, bueno, hay sus defectos, las personas tienen defectos, pero la doctrina es la pura. Exactamente. ¿Sí? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces estamos viendo sana doctrina, ten cuidado de ti mismo, cuida la doctrina. ¿Qué doctrina vamos a cuidar? Si la conocemos bien, vamos a cuidar la sana doctrina. Y si no la conocemos, al contrario, ¿verdad? Vamos a ir con esos que dicen, que tienen comezón de oír. Procura con diligencia, 2 Timoteo 2:15, presentarte a Dios
Y finalmente Pablo le dice, hazte un examen si eres un buen obrero. Y hermanos, este es el examen para nosotros también, que dice, aprobado como obrero. Pasaste el examen, fuiste aprobado. Y hermanos, ¿saben una cosa? Todos estos vientos de doctrina que se está viviendo, la ley dominical que viene, la unión de la iglesia con el Estado, el protestantismo apóstata, los Estados Unidos hablando como dragón. El protestantismo en Estados Unidos ya tiene su oficina desde hace mucho tiempo que está influyendo en temas cristianos, entre comillas, en el Congreso. Todo esto nos hace preguntarnos, ¿estamos listos para dar defensa de nuestra fe? ¿Estamos listos? Cada uno tiene que cultivar, dice allí, debe ser aprobado. ¿Quién nos va a aprobar, hermano? Dios. Un obrero como obrero que no tiene que avergonzarse. Cuando le lanzan una pregunta, le hacen otra pregunta, tiene que exponer algo, no se avergüenza porque él sabe, en su mente tiene la doctrina pura. Hermanos, si nos hicieran un examen, ¿podríamos pasar esta noche aprobados como obreros? ¿Cómo? Cuando alguien te pregunte, dime, ¿por qué ustedes dicen que las 70 semanas terminaron en el año 34? Es que el apedreamiento de Esteban, claro, tú vas para el apedreamiento de Esteban. Bueno, Hechos capítulo 7, 8, sí, ahí está el apedreamiento de Esteban, pero dime cómo llegas al año 34. Y muy pocos adventistas saben cómo llegar al año 34. Porque del año 34 tú nada más restas ¿cuánto? 1810 años y llegas a dónde? A 1844. ¿Pero por qué 34? Gracias, no soy adventista, diremos. Ya. Hasta nos quedamos hasta el apedreamiento. Pablo dice a Timoteo, estudia, lee. Que cuando Dios muestre llegue a tu adventismo, a tu cristianismo, te diga aprobado, eres un obrero aprobado. Miren, he leído muchas revistas adventistas de los primeros adventistas. Me siento ignorante. Los pastores de hoy no pasan aprobado como obrero. Vean el video que ellos quedan avergonzados ante ese sacerdote católico. No tienen cómo defender los dos pactos. Ahí era cuestión de defender los dos pactos. Un mismo Dios, hablando de los dos pactos. Era una cuestión tan sencilla, pero no pudieron. No hay doctrina. Y el propósito de Dios, hermanos, es que, bienvenidos mis hermanos, vienen desde Tihuatlán, Veracruz. El propósito de Dios es de que aunque sea un pequeño grupito, pero sepa su sana doctrina. Amén. Bueno, ahí les dejo la tarea. ¿Por qué el año 34? ¿Por qué no el 33? ¿Y cómo llegamos para allá? Dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces sí. Cuando sepamos bien esa sana doctrina, mire hermano, lo precioso de pararse sobre la roca de la verdad presente es que la verdad no te avergüenza a ti. La verdad deja avergonzados a los demás. Cuando yo estaba en búsqueda de esta verdad, trajeron a 5 pastores, presidente de la asociación, general, vicepresidente, presidente de la unión, presidente de la asociación, pastor local, secretario, tesorero, él como se dice, el hermano estuvo ahí. Pero tú levantas Biblia y espíritu de profecía y toda la erudición humana no puede contra la verdad. La Biblia dice, porque nadie puede contra la verdad, sino por la verdad.
hermanos, ese privilegio se le da a todo aquel que crea la verdad. Amén. A todo. Entonces, ¿estamos aprobados? No nos vamos a avergonzar. Que usa bien, ¿qué dice ahí, hermanos? Hermano, hoy la mayoría de los vientos de doctrina es porque no usan bien la Biblia. Texto fuera de contexto. Interpretación privada. Inconsistencias en los contextos. Un contexto es lo que dice antes, lo que dice después. Y Dios quiere que, aunque sea un grupito pequeño, aquí nosotros no buscamos grupo grande. ¿Saben qué buscamos o qué busca Dios? Como dijo Jeremías, y lo mencionó un hermano en un sermón. Dios le dijo a Isaías, perdón: mira, de todo este pueblo de Israel, que es como la arena de la mar, quedarán unos pocos que un niño los podrá contar con sus dedos. Lean en Isaías. De todo este pueblo adventista, que nos decimos que somos muchos, quedarán unos pocos que podrán ser contados con los dedos para defender este pueblo adventista, esta doctrina. Unos pocos. Ahí está en Isaías. Pues incluso ese niño podrá contar los árboles. Será muy poco. Aprobado como obrero, que no tiene que avergonzarse, que enseña, que traza bien la palabra de quién. De verdad. Entonces Pablo, escuchen bien, Pablo, preocupado por la sana doctrina, porque hubiera obreros con la sana doctrina pura, dijo: es necesario que tengamos una fe. Amén. Es lo que dijo Pablo. Que tengamos una fe. Hermanos, hoy hay tantas ramificaciones del adventismo, tantos ministerios de sostén propio, muchos. Pero vámonos a los orígenes. Pablo le dice a la iglesia que está en Efesos: yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros. ¿En qué? En amor. Oye, hermano, cuánta falta de amor hay en el mundo, y sobre todo en el mundo cristiano. Vemos a alguien que es caído, y alguien dijo: el adventista es el que ve a uno caído y regresa y le da el balazo, tiro de gracia. Sí, cierto, de fraternizado, bueno, no te quiero ver. Dios aborrece el pecado, ama al pecador. Ama al pecador. Cristo vino a derrumbar todas esas cosas que la iglesia judía había puesto como doctrina de hombres, y Cristo dijo: enseñan como doctrina tradiciones de hombres. Dice aquí, versos 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Ahora quiero decirles que esa frase de atrás, de abajo, 5, es la frase favorita bíblica del movimiento ecuménico de todas las religiones. Una fe. Ahorita el grupo G20, ustedes saben, tuvo una reunión en Argentina para tener una sola fe, un solo ¿qué? Un solo bautismo, un Señor. ¿Y saben cómo es un solo bautismo? La ideología que salió del Concilio Mundial de Iglesias es: ¿de qué iglesia vienes? Vengo de la iglesia que guarda el domingo. No, ya te bautizaron allá, aquí te aceptamos por profesión de fe. Eso es una gran apostasía ideada por el Concilio Mundial de Iglesias, a la que un servidor rechazó con pruebas contundentes, porque es una falsa doctrina. Oye, si una persona ha estado violando los 10 mandamientos, ¿qué necesita? Arrepentirse. Pero la iglesia organizada inventó un bautismo de profesión de fe. ¿Saben? Que se acepta, hermano, por profesión de fe. Y hermano, estamos viendo cómo Pablo habló de cuestiones necias. Cuestiones necias. Bueno, entonces Pablo dice: es necesario que se tenga una fe, no muchas. Ahora, ¿dónde encontramos esa una fe? ¿Saben que la fe del pueblo adventista está basada en esa una fe que se fundó en la iglesia apostólica? Y de ahí nadie te mueve, hermano. Nadie te mueve. Porque esa fe está basada en Cristo. Una sola ¿qué? Fe.
Bueno, a partir de aquí, ustedes me van a ayudar con sus Biblias, ¿está bien? Ustedes han estudiado. Recuerden que el sostén propio es más que un sermón, es entre sermón y enseñanza. Muy bien, ¿qué vamos a estudiar ahorita? ¿Una sola qué? Fe. Vamos a estudiar las doctrinas que se establecieron en el tiempo de Cristo. ¿Y cómo se establecieron? ¿Estamos listos? Cuando Cristo vino a esta tierra, la gente dudaba que Él era ¿qué? Dios. Entonces, la primera doctrina que nosotros encontramos en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y lo demás, en las cartas de Juan, encontramos una doctrina que para nosotros tiene que ver con el plan de salvación. Cristo es Dios. Amén. Amén. Mi Salvador es Dios. Amén. Es una doctrina que se establece en los 4 evangelios. Los milagros hacen que Cristo sea Dios. Los acertos de Cristo dicen: yo para esto he venido al mundo. Por ejemplo, vamos a ver 2, ¿está bien? 2, nos están apuntando. Vamos primero. Una de las doctrinas básicas que se estableció. Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué estamos estudiando? Pablo le dice a Timoteo: mira, aquellos que causan división, ¿qué dice? Una vez y otra vez, y si no, ¿qué vas a hacer? Lo vas a desechar. ¿En base a qué? A las doctrinas establecidas. Y una de las primeras doctrinas establecidas es la divinidad de Cristo. Y también la humanidad de Cristo. O sea, la base está en Cristo. Juan capítulo 1. Mateo, Marcos, Lucas. Juan capítulo 1. ¿Qué dice? ¿Cómo empiezan todos? Empiezan defendiendo estas son las doctrinas básicas. Dice: en el principio era ¿qué? Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Ahí está. Una de las primeras doctrinas es que Cristo, hombre, que decían: ¿y este de Nazaret? ¿Qué puede salir de Nazaret? ¿Algo bueno? Eso es un simple muchacho. Conocemos, su papá es José, su mamá es ¿quién? María, decía. Y sus hermanos, los conocemos. Entonces la gente miraba a Cristo no como ¿quién? No como Dios, lo miraba como un hombre. Y claro que era un hombre. Pero el problema del tiempo de Cristo es que la gente no pensaba que Cristo era ¿quién? Era Dios. ¿Y saben cuál es el problema de hoy? El problema de hoy es que la gente sí cree que Cristo es Dios, pero no cree que Cristo es hombre. La naturaleza humana caída de Cristo es muy poco entendida. Romanos capítulo 8, versos 1 al 4. La gente no entiende esto. Repito, el problema doctrinal en el tiempo de Cristo es que aceptaban que Cristo era humano, pero la gente no comprendía que Cristo era ¿qué? Dios. El problema de hoy es que la gente acepta que Cristo es Dios, pero no acepta la naturaleza humana caída. Ese es el problema. Y tiene que ver con nuestra salvación. Ambas naturalezas, la divina y la humana, tienen que ver con mi salvación. Me aferro a Cristo porque Él es Dios. Lee la escalera de Jacob que toca lo que yo no puedo tocar. Y Él es la parte de la escalera de Jacob que dice Hebreos: toca como dicen mis infirmities en inglés, mis debilidades. ¿Se acuerdan que soy polvo? La parte que toca abajo es la humanidad total de Cristo, y la parte que toca arriba es la divinidad. Y esta doctrina de la humanidad de Cristo y la divinidad fue establecida como una doctrina básica, esencial para la salvación. Si no, ¿quién es mi Salvador? Pero hoy tú pregúntale a alguien: oye, ¿y por qué Cristo fue muy obediente? Porque era Dios. Por eso lo obedeció. Pero como hombre, vas a seguir pecando hasta que Cristo venga.
Tremendo, hermano. Entonces, repito, ¿por qué se enfatizaba? Estamos estudiando las razones doctrinales, históricas, de cómo se fundamentó la doctrina en el tiempo de Cristo. ¿Cuándo empezó Cristo su ministerio? ¿Cuándo fue bautizado? 27. Del 27 al... ¿Cuándo se escribió el libro de Apocalipsis más o menos? 90, 95. Del 27 al 95 se establecieron las doctrinas básicas de la iglesia cristiana, de las cuales nosotros somos parte. Amén. Entonces, dice aquí, verso 2, este era en el principio ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Miren, y aquí entra otra cosa muy interesante. Disculpen que ponga ahí mi Biblia, no sé si me permiten ese que está ahí. Dice, este era en el principio ¿con quién? Miren, está surgiendo un viento, hermanos. El viento que se llama de la corriente, gracias hermano Pedrito, de la corriente que Cristo es creado. ¿Lo han escuchado? Les llegan a tocar todos los domingos en la mañana. Que está el Padre. Fíjense el concepto de la Trinidad Católica Romana. ¿El sacerdote? ¿Cómo? Digo, el sacerdote. No, el Padre y el Espíritu Santo. Ah, ya. Sí. Está el Padre, y que el Padre tuvo intimidad consigo mismo y salió el Hijo. Es el concepto de la Trinidad Católica. Y que entonces el Hijo y el Padre tuvieron, como lo hace una pareja humana, tuvieron intimidad y salió el Espíritu Santo. Por lo tanto, dice el catolicismo romano que Jesús no es eterno y que Dios no es eterno y que el Espíritu Santo no es eterno, que tienen creación, que tienen origen. Pero la Biblia dice, fíjense, aquí se está defendiendo la divinidad de Dios y de Cristo y su existencia aparte del Padre. Dice, este era en el principio ¿con quién? Con Dios. Dios es eterno, el Hijo es eterno. La eternidad de la divinidad, obviamente, del Hijo de Dios. Hermano, este pueblo adventista tenemos que estudiar. Hermanita, hermanito, si usted anda viendo deportes, lo que sea, noticias de no sé qué, y ese es su hobby, sus no sé qué, sus telenovelas, hermano, llegará el tiempo en que usted deseará la sana doctrina. ¿Saben una cosa? Que a veces cuando le llega a uno una pregunta, ¿por qué no estudié? ¿Por qué descuidé ese momento en el autobús? Hermano, a veces le ponen una película aquí enfrente. Me ha pasado. Pero cuando tú buscas la doctrina, no importa que te pongan una película enfrente. Y son películas diabólicas, satánicas, pues. Es una lucha grande. Aprovecha tu tiempo. Nútrete de la sana doctrina. Ya no hay más tiempo, hermanos, en cuestión de estudio. La apostasía está llegando a su clímax máximo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? No, tenemos mucho para estudiar. Aquí está hablando de la eternidad del Hijo de Dios. Y por eso, este es el primer pilar que se destaca en todos los evangelios. Cristo es Dios, mi Salvador. Aquel verbo, vamos a seguir leyendo, verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Cristo mi Creador. Y cualquiera que venga a causar división diciendo que Cristo no es Dios, que Cristo no es eterno, habla con Él una vez, otra vez, y si no, deséchalo. ¿No es lo que acabamos de leer? Hermanos, tan fácil era la organización de la iglesia primitiva basada en la doctrina. Amén. Tristemente hoy la organización no está basada en la doctrina. ¿Está basada en qué? En pólizas humanas. A nosotros nos ha pasado, se los digo, a nosotros nos ha pasado. Hay hermanos que se unen a este mensaje. Me encanta, dijo un hermano, este es el espíritu de profecía, yo antes no creía, y llega el hermano y dice, hermano, yo no creo en esta parte del espíritu de profecía. Hermano, ya hablaron otros,
¿No quiere? ¿Qué dice la Biblia? Deséchalo. Sigue junto con los que quieren la sana doctrina. Así de sencillo. Evita cuestiones necias. Entonces estamos hablando de Dios divino, Cristo creador. Verso 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él tiene vida en sí mismo. Quiero decir que los primeros adventistas antes también creían, algunos creían, los primeros adventistas, así como creían que había que comer pato, creían que había que guardar el domingo, algunos creían que Cristo era creado. Pero cuando vino la luz, desecharon todo el error. Y algunos hoy están diciendo, volvamos a los pioneros. Estamos volviendo a la luz que Dios le dio a los pioneros, no a los errores que ellos sostenían. Amén. ¿Y por qué estamos volviendo? Porque ellos buscaron la verdad tal como es en Jesús. Entonces en Él estaba la vida. Cristo tiene vida en sí mismo. Es Dios. Él promete darme la vida. Tenemos el gran privilegio de tener a un Salvador tan cerca que el diablo ha intentado ponerlo tan lejos de nosotros. Aquí hay grandes postulados doctrinales y teológicos para aquel que tiene duda de la persona de Cristo. Y miren, y aquí está. Dice el verso 14. Y aquel verbo, ¿qué dice? Ahí está un postulado. La humanidad de Cristo. En 1957, hermanos, esto fue rechazado por la organización adventista. Y se aceptó el concepto católico romano de la Inmaculada Concepción. Y se negó que Cristo viniese en carne, como la descendencia de Abraham, como cualquier hijo de Adán. Por eso la Biblia es tan clara. Dice, tú tienes que saber la sana doctrina, porque va a venir gente que te va a mover de estos pilares. Habla una vez, habla dos veces, si no, deséchalo. Pero hermanos, ¿saben lo que nos han enseñado? Que tú no deseches a aquellos. Eso nos han enseñado. Dice, es que tienes que vivir con el trigo y la cizaña. ¿Han escuchado eso? Y tienes que vivir con el trigo y la... Oye, si la cizaña está diciendo Cristo no es Dios, si la cizaña está diciendo, por lo menos en cuestión de la humanidad de Cristo, no, Él no se hizo carne, tú vives con esta falsa doctrina, imposible. Fariseos y saduceos creían doctrinas totalmente distintas. Saduceos no creían en los ángeles, saduceos no creían en la resurrección, no creían en la vida eterna. Y los fariseos sí. Desea todas las gentes, dice que dijeron, no, pues vamos a vivir trigo y cizaña juntitos. Y lean lo que dice Conflicto de los Siglos. Desea todas las gentes, cuando el trigo y la cizaña vivieron juntitos, que los fariseos se creían trigo y los saduceos pensaban que ellos eran la cizaña, los fariseos de ellos, terminando los fariseos terminaron abrazando la falsa doctrina de los saduceos y confundidos. Hermanos, trigo y cizaña no se refiere a solapar falsa doctrina. Trigo y cizaña se refiere a que si yo tengo un defecto de carácter y usted no lo tiene, usted no tiene por qué echarme fuera del grupo por mi defecto de carácter, usted tiene que orar por mí. Si es fiel cristiano. Pero la gente hoy, hermana, está diciendo, no, trigo y cizaña tiene que ver con doctrina. Vive con uno que te ha cambiado la doctrina. Imposible. Porque si te cambia la doctrina, te cambia el pensamiento. Entonces, ¿por qué no estamos allá con todas las doctrinas ahorita? ¿Por qué no andamos pidiendo con la calavera Halloween? Si ellos son cizaña y tú eres trigo, vete a pedir. Aviéntale dulces a los muertos. ¿Verdad que no? Entonces, repito, uno de los primeros pilares que se establece es la divinidad de Cristo y se deja claro la humanidad. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo, aquel logos en griego, aquella palabra se hizo carne. Aquí
significa la encarnación de Cristo, otro gran tema doctrinal, porque muchos empezaron a decir, y por eso lo dice Juan, ayúdenme a buscarlo, donde dice, y todo aquel que niegue que Cristo no ha venido en carne, ¿qué dice? El tal tiene el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Ya en el tiempo de Jesús, cuando Él muere, y algunos empezaron a decir, sí, era como un alma, como el concepto católico de hoy, pero que realmente cuando caminaba no se veía huellas en su caminar, porque era como un fantasma. Incluso, ¿quién dijo que era un fantasma cuando lo vieron? Incluso los mismos discípulos estaban ya contaminados con esas ideologías falsas. Repito, un verdadero adventista debe saber la primacía de la doctrina. Cristo Jesús es mi abogado en el cielo, en el lugar santísimo del santuario celestial ante el Padre, por la obra que hace en mí el Espíritu Santo. Pero ese Cristo que está allá es totalmente Dios y es totalmente hombre, se hizo carne. Ya lo encontramos, está en Primera de Juan. Primera de Juan 4:3, mira. ¿Sí? Vamos. Ahí, hermano, y a ver si nos da tiempo. Porque apenas estamos estudiando el primer pilar, que es la base. Cristo es la base de la salvación. ¿Quién purifica el santuario? ¿Quién empezó la purificación del santuario? Cristo. ¿Quién me manda a dar el mensaje de los 3 ángeles? Justificación por la fe también. Cristo. ¿Quién vivió la ley de Dios en su vida? Cristo. Cristo es la base del movimiento adventista. Amén. Y han acusado muchas veces al movimiento adventista de ser anticristiano. No, hermano. Primera de Juan 4, ¿lo pueden leer, hermano? ¿Escuchan bien? Primera de Juan 4:3, ¿escuchan? Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Oh, miren una cosa. Juan dice, ya está en el mundo. Juan dijo, aquel verbo se hizo carne. Pero cuidado con todo aquel que no diga que Cristo se hizo ¿qué? ¿Y qué tipo de carne? Romanos 8:3 para nuestras visitas. Vamos a ver a Romanos 8:3. Y también nuestro hermano nos va a ayudar con 2 Juan 7, pero vamos a Romanos para... Hermanos, nuestro deber es afirmarnos en las verdades bíblicas básicas adventistas. ¿Qué dice Romanos 8 qué? 8:3. Miren lo que dice Romanos 8:3. Lo que era imposible para quién? Para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? ¿Y qué tiene que ver la ley con la humanidad de Cristo? Mucho aquí está. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿qué era imposible a la ley? Dice, Dios enviando a su Hijo, ¿qué dice? ¿En semejanza de qué? Carne de pecado. El primer pilar que se establece en los evangelios. Cristo es Dios, creador eterno, aparte del Padre. Él estaba con Dios. Él es el creador. Y ese verbo se hizo carne en semejanza de carne de pecado. Entonces hoy preguntamos a un adventista, explícame esto. Primer postulado que defendieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Semejanza de carne de pecado, ¿quién sabe qué es? Pastor, dígame, ¿sí? Inmaculado. Inmaculado su carne. ¿Pero qué es eso? Semejanza de carne de pecado. Entonces no sé mi primer postulado adventista del séptimo día. No. Entonces estoy perdido. Bueno, si tienes un falso Cristo, claro que sí. Hermanos, repito, cuando Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de la sana doctrina, es porque ya los apóstoles habían establecido cuál era
la sana doctrina. Amén. Así es, la doctrina adventista no es algo nuevo que se inventó en 1844, sino que se le quitó el polvo en 1844. Y claro, vinieron revelaciones en base a esto a través del don profético. ¿Qué verso me decía, hermano, por favor? Segunda de Juan 7. Segunda de Juan. Miren, en Juan, en las cartas de Juan, que los teólogos le llaman cartas juaninas, es un lenguaje así muy rebuscado para decir, ay, miren, no sé mucho. Sí, son puras jergas teológicas. Primera de Juan, ¿qué me dijo, hermano? Segunda de Juan del 7 al 11. Segunda de Juan, del 7 al 11. Dice así: porque muchos engañadores han entrado en el mundo. Ya en ese tiempo ya estaban queriendo mover la sana doctrina. Dice así: los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Mira, hermano, este tema tú se lo pones a Esteban Bor, y Esteban Bor dice, a mí me gusta hablar claro, hermano. ¿Sabe por qué? Porque soy libre en Cristo. Esteban Bor dice, a mí no me importa si Cristo vino con naturaleza humana caída o no caída, carne pecadora. A mí no, eso no me interesa. Lo que importa es que Él tiene poder para salvar de todos. ¿Por qué te lo menciona la Biblia? Las 28 creencias es lo que dicen. A mí no me interesa si Cristo vino en carne, semejanza de carne de pecado o no. Hermano, el primer gran postulado, primera gran doctrina dada por los apóstoles, hoy se está manteniendo por la mayoría de las religiones. Si tú preguntas a cualquier adventista que no es de sustento propio, quizá aquí hay hermanitos de la organización o de otros, pero lo hicimos con aprecio, con cariño, con el deseo que seamos de una sola fe. Sí, hermanos, es que nosotros somos polvo. ¿Qué tuvimos nosotros de ventajas para que Dios mirara al pueblo adventista en 1844 y le diera grandes verdades en la Biblia y en el Espíritu? ¿Qué tuvimos? Nada. Somos inmerecedores. Es por gracia. Es por gracia. Dice, porque muchos engañadores, primera de Juan 1.7, han salido entre el mundo, segunda de Juan 1.7, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador. ¿Y qué más? Hermano, el anticristo. Y ¿saben lo que me duele? Es que hoy un adventista, tú pregúntale de la humanidad de Cristo y la divinidad, y tiene el espíritu del anticristo si no está conforme a la Biblia. Oye, ¿quién es el anticristo? Inmaculada Concepción de María, catolicismo romano. Aquí me dice que Cristo vino en semejanza de carne. ¿De qué? El adventista ahorita dice vino inmaculado en su humanidad. Tremendo, hermano. Tengo un Salvador en el cielo que es totalmente Dios y es en semejanza de carne de pecado. No es que Él pecó y tenemos que explicar eso una y otra vez, y lo tenemos que clarificar, porque es el primer postulado que los evangelios defendieron. En su pensamiento, en su carácter, Él nunca pecó. Porque para nosotros es tan sencillo. Pecado es transgresión de qué. Y para el catolicismo romano, pecado es cuando tú naces y naces pecador. Y todo el que tiene la idea que nace pecador no entiende la humanidad de Cristo, tiene el espíritu del anticristo. Y todo consiste en que en el centro está la santa ley de Dios. Es el centro de la gran controversia. El que comete infracción a la ley comete pecado. Y Cristo, cuando nació, Él nunca en su mente cometió pecado. Nunca infraccionó la ley en su mente. Y tú tienes que ver las dos genealogías de Cristo para que veas que Él fue humano como tú y yo. Amén. Y en esta humanidad Él venció. Se agarró del Padre como tú y yo.
Y no usó su divinidad para hacer trampa y vencer. Y lo que nos quieren dejar los evangelios, lo que quieren que queden claros los evangelios es que con todos sus milagros y como hombre están diciendo: Cristo es Dios y Cristo es hombre. Y si te alejas de esa esperanza, podrás saber profecía. Dice: ¿y no tengo qué? Amor a Dios, a Cristo, el verdadero. Nada soy. Y todos los dones, voces angelicales, etcétera, como dice Pablo. Nada soy. Entonces, ahí mismo, Primera de Juan, capítulo 1, estamos viendo cómo se establecieron las doctrinas tan firmes que Pablo dice: miren, si alguien te viene con otra cosa, deséchalo. ¿Cuál es el problema? Primera de Juan capítulo 1 verso 1 dice: lo que era de quién, desde el principio, es decir, que ya existía, no que tuvo un principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Gloria a Dios. Esos apóstoles tocaron al verbo de vida. Sus ojos lo vieron. Qué precioso. Y ustedes dirán: oiga, este no es un pleonazo. Repetirlos, vi con mis ojos. Para nuestra idiosincrasia, para nuestro pensamiento latino, que recuerden que hablamos el idioma, heredamos el idioma de la bestia romana, somos latinos y griegos de la otra bestia. Sí, el español es una mezcla de sus raíces del lenguaje griego y latino, que son los idiomas que estaban en la cruz del Calvario. Pero no significa que porque el español viene de allá, nosotros somos partícipes de eso. No es un pleonasmo, no, es un énfasis en decir: aquí estuve con él. Es como hoy el típico selfie: mira, aquí estoy con fulano de tal. A veces cuando viajo en los aeropuertos y ahí está la gente tomándose, y digo: oye, ¿quién es ese señor que tanta gente se está? Es el que sale en Guerra de Chistes. ¿Quién sabe quién es? Pero la gente se los toma. Fulanos, políticos, futbolistas. Ellos no se tomaron una selfie. Ellos, dice, lo vi con mis ojos, lo palpé. No era necesario que dijeran con mis manos, pero aquí dice: lo palpamos con nuestras manos, tocante al verbo de vida. Se establece que la divinidad de Cristo, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos, os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido, o sea, nos ha sido manifestada. Lo que hemos visto y otra vez oído, eso os anunciamos, para que también nosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Gloria a Dios. Los apóstoles se encargaron, y estoy terminando el primer punto. Los apóstoles se encargaron de decir: Él es Dios. Y tuvimos el privilegio de verlo, tocarlo y de oírlo. Gloria a Dios. Dice, pero no nos quedamos con eso. Eso se lo anunciamos. Entonces, resumen del primer punto: todo aquel que venga diciendo que Cristo no es Dios, que Cristo no es eterno, que Cristo no se hizo hombre en semejanza de carne de pecado, que no lo sepa explicar, que no lo acepte, tiene el espíritu de quién? Del anticristo. Y hoy la mayoría de las religiones han desechado a este Cristo. Tarea. ¿Está bien que dejemos tarea? Léase 2 libros, deseados todas las gentes, de tapa a tapa, y 2 veces, por eso son 2 libros, porque un libro 2 veces, para entender este gran principio establecido. Cristo es mi intercesor, Él es el que viene por mí.
A veces veo en el aeropuerto que hay personas incapacitadas, discapacitadas o de capacidades especiales, o de tantos nombres. Niños que cargan y le dicen, ¿y sabes quién va a venir por ti? ¿Sí? Nosotros debemos saber quién viene por nosotros. Yo no sé si cuánto tiempo me queda, hermano. 5 minutos, hermano, apenas estamos en el primer paso del tema. Pero vamos a tener todo el viernes, no sé cuánto tiempo hay. Y el sábado también. Para que cuando salgamos de aquí, salgamos pensando quiénes somos. Y aquí se está acabando la pila, si alguien me ayuda por ahí. Entonces, en estos 5 minutos, en estos preciosos 5 minutos, vamos a dedicarle una importancia a Romanos. Pero son 5 minutos. ¿Por qué es importante entender la humanidad de Cristo? ¿Sí? Romanos capítulo 8, verso 3. Dice así. Dice 8:3 dice, enviando, dice Dios, enviando ¿a quién? A su Hijo. ¿Cómo se llama esto que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros? ¿Cómo se llama? ¿El qué? El Evangelio. Sí, el Evangelio. El misterio de la bondad, de la piedad, porque lo que hace el Espíritu Santo en nosotros se llama el de la bondad, el misterio de la bondad. ¿Qué hay en el Evangelio? Bueno, ahorita vamos a ver. Dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. A ver, tenemos que entender eso. Él vino como cualquier hijo de Adán, deseo todas las gentes, lo dice. Amén. ¿Y cómo es cualquier hijo de Adán? Con la posibilidad de hacer qué? Tentado, por eso el diablo lo tentó 3 veces, y con la posibilidad a caer. Y Hebreos capítulo 5 dice que fue tentado, bueno, vamos a Hebreos para entender un poquito esa humanidad caída de Cristo, que es importantísimo, es el pilar. Y tristemente, escuchen bien, en 1957 la organización adventista dijo, ese no es pilar adventista. Oiga, pero la Biblia está diciendo que sí. Hebreos, capítulo 5, 4:15, también lo podemos leer. Pero vamos ahí donde dice, fue tentado en todo. Dice así, 4:15, aquí estamos. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Y repito, pregunto, ¿quiénes luchan con sus flaquezas? ¿Los vidrios? ¿El micrófono? Eso es imprescindible entender. Todo hombre lucha con sus flaquezas y dice que hay alguien que vivió eso en su carne, pero no permitió que la tentación lo venciera. Él tuvo sus luchas en su humanidad. Dice aquí, mas tentado en todo. Nuestras flaquezas, Él las vivió, las experimentó, fue tentado en todas las flaquezas. Y este es el Cristo de la Biblia, este es el Cristo del santuario. Es el Cristo que se le ha sido quitado al adventismo, hermano. Cuando Pablo habla a Timoteo, le dice, mantén la sana doctrina. Ese grito vuelve a dar hoy Pablo. ¿Quién presentará el verdadero Cristo? Nuestras flaquezas.
no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. ¿Qué quiere decir eso? Ay, el hermano está intentando, se le presentó una cerveza, ¿quién sabe qué será eso? Ah, el hermano quiere desobedecer a Dios, ¿quién sabe qué será eso? ¿Por qué? Y la nueva doctrina dice, porque cuando yo fui a la tierra, está diciendo Cristo en la nueva doctrina, yo vine inmaculado, a mí las tentaciones no me tocaban. Oh. Ese entonces es un falso Cristo que está en el cielo, en el lugar santísimo, de los que se dicen ser adventistas y no lo son. Y hermanos, les voy a decir una cosa, y ustedes lo saben, y muchos de los hermanos que están aquí, por levantar esta doctrina que está en contra de las 28 creencias. Escúchenme lo que estoy diciendo. Esta doctrina bíblica de la humanidad de Cristo está en contra de las 28 creencias. En otras palabras, las 28 creencias están en contra de la humanidad de Cristo. Por eso, muchos han sido desfraternizados de la organización adventista desde 1957. Muchos. Dice, mas tentado en todo según nuestra semejanza, ¿pero qué? Entendamos este verso, por favor. Dice que Él se compadece de nuestras flaquezas. Tuvo las flaquezas que nosotros tenemos, pero cuando vino la tentación a sus flaquezas, Él no cedió. Si eres hijo de Dios, podía dudar del Padre, pero no dudó. Y dice la palabra de Dios, pero sin pecado. ¿Qué es pecado? Entonces Cristo en su humanidad, caída, lo dice la hermana Juan, primeros escritos, página 150. Aún el diablo reunió a sus ángeles y les dijo, si yo hice caer a Adán cuando tenía una humanidad santa, ahora cuánto más a Cristo cuando viene con una humanidad caída, es decir, con flaquezas, lo voy a hacer caer rápido. Nuestro Cristo ha sufrido tanto, hermano. Dice la sierva del Señor que no ha habido ningún personaje en este mundo, ni lo habrá, que haya sido tan asediado como nuestro Salvador. Por eso yo no soy miembro de la Corporación Adventista del Séptimo Día, porque allá le han dado la espalda a este Cristo y no hay esperanza de salvación allá. Aquí me dice, Él conoce mis flaquezas, tus flaquezas, porque Él es humano, pero en sus flaquezas vino la tentación y no cedió. Cuando vino la tentación a sus flaquezas, a sus posibilidades para pecar, se mantuvo sin pecado. Y los apóstoles, ustedes lo encuentran en Hebreos. Esta es la doctrina del año 27 al año 100, pero prefigurado en el santuario. Amén. Y dice, ¿tienes confianza? ¿Le has perdido la confianza al hombre? Dice, llégate pues confiadamente al trono en la gracia, porque ahí hay un Cristo que vivió tus flaquezas, pero no se dio a ellas, y que no se malentienda, porque los que no estudian la Biblia malentienden las cosas. Está la religión del pastor, dijo. Voy a preguntarle a mi pastor. No, pregúntale a la Biblia. Ya llegó el tiempo de que le preguntes a la Biblia. Pregúntale al espíritu de profecía. Porque si vas a la religión del pastor, dijo, entonces el pastor te va a decir filosofía humana. Y vas a quedar cerrándole la puerta a la Biblia. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién necesita misericordia? ¿Quién necesita gracia? El que está luchando y venciendo sus flaquezas. Amén. Amén. Y luego dice acá en el verso 7, miren, 5:7, el cual en los días de ¿qué dice? De su carne. Aquel verbo que era Dios se hizo carne, vivió, tuvo mis flaquezas, pero no se dio a ellas. ¿Me explico? Y en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Por qué rogaba Cristo? ¿Por qué suplicaba? Para fortalecerse en medio de su humanidad.
Por eso Él es mi esperanza. Y repito, y algunos dirán, pero ¿por qué está repitiendo este tema? Porque estamos mostrando que la sana doctrina, su base es Cristo. Y Él me enseñó que tengo que rogar y orar para, por la sangre de Cristo, vencer esas flaquezas. Y no tener desconfianza, dice la Biblia, sino tener confianza de llegarme al trono de la gracia. Y este es mensaje puramente bíblico y es mensaje puramente adventista. ¿El séptimo? El adventismo de 1844 lo único que hizo, agarró los postulados básicos bíblicos de Cristo y los exaltó ante un catolicismo romano que los ha pisoteado y ante un falso protestantismo que los ha ignorado y pisoteado. Así que en los días de su carne rogó, suplicó con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar ¿de qué? De la muerte. Fue oído por su reverencial miedo. Y verso 8, escucha bien. Y aunque era hijo de quién? Hijo de Dios e hijo del hombre. Amén. Ahí mismo en el 5:8. Y aunque era hijo, ¿qué dice? Por lo que padeció. ¿Qué es lo que padeció? Fue tentado en todo. El contexto me lo está diciendo. Miren, dejemos, hermanos, que la Biblia nos predique. Amén. Les he dicho a los hermanos, no le crean al predicador, escúchenlo y créanle a la Biblia. Es que así es. ¿Qué aprendió Cristo, dice? ¿Qué aprendió? A ver, ¿cómo está eso? Y ahí es donde mucha gente no entiende quién es Cristo. Cristo divino, Él es Dios. Pero nunca vamos a entender esa unión de lo divino con lo humano. Será estudio por toda la eternidad. Sin embargo, en su lado humano, Él aprendió obediencia. Él no tomó, soy Dios, yo obedezco por mí mismo. Ese es un concepto errado que tienen muchos adventistas. Soy Dios, obedezco por mí mismo. No, la Biblia dice que aprendió obediencia en su carne. Gloria a Dios. Hermanos, es el propósito de Dios que en este congreso afirmemos nuestras creencias. Y repito, ¿saben cuántos temas son que un servidor logró buscar ahí en la Biblia? Son como 12, apenas llevamos uno. Pero no estoy haciendo un credo. Un credo es agarrar de aquí, ponerlo en un libro y decir, hermano, ¿cree esto? Como yo lo interpreto. No es como la Biblia lo interpreta, no, es como yo. Se llama lista de creencias fundamentales. Ese es un credo. Léanse Conflicto de los Siglos. Una de las características de cualquier iglesia apóstata, lo dijeron los primeros adventistas, es lanzar un credo, hacerlo oficial, juzgar a los miembros por este credo, y si no creen este credo, entonces fuera. Oiga, ¿y dónde quedó la doctrina pura? Son como 12, a ver si nos dan tiempo. Pero tenemos que afirmarnos. ¿Saben por qué? Porque somos los herederos de este bonito y tremendo mensaje. Repito, todos los evangelistas, los evangelios y los discípulos van a cantar, ¿verdad, hermano? ¿Está listo? Cuando Pablo exhortó a todos ellos, dijo, ten cuidado de la sana doctrina, ahora entendemos. Y cuando nos queda bien claro en la Biblia, el primero, la base, la roca, el fundamento, hermano, todo lo demás lo vamos a entender por la gracia de Cristo. Dice, porque muchos han salido entre vosotros. Y en el capítulo 20 de Hechos, Pablo, el mismo Pablo que advirtió a quién. Vamos a terminar con eso. Hechos 20, 28 creo es. El mismo Pablo, Hechos 20, advirtió. Ese Pablo que dijo de la sana doctrina,
se reunió con los encargados de las iglesias, allá en Troas, y lloró mucho. Pablo lloró. Y en el verso 29 dice: porque yo sé que después de mi partida, recuerdan que él estaba diciendo que ya su partida estaba cerca, su preocupación era la sana doctrina. ¿Entrarán en medio de quién? En medio de ustedes. Pablo dice: yo ya les prediqué. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? Pablo lo escribió. Amén. Los eruditos dicen que todavía no saben, han pasado cerca de 2000 años y no saben quién lo escribió Pablo, quién escribió Hebreos, que si, tal vez Pablo, tal vez Lucas. Ahí está la alta crítica. Hermanos, por fe, Pablo lo escribió. Y Pablo, sabiendo que cuando él ya se iba a morir, muchos iban a aprovechar quizás su ausencia de conocimiento de doctrina, dice: se levantarán de entre vosotros lobos que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no es cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Cuánto tiempo Pablo estuvo luchando por esos hermanos que se estaban despidiendo en Troas? 3 años y medio, afirmándonos en la divinidad y en la humanidad de Cristo, entre otras doctrinas. Hermano, cuando la doctrina se cierra, ocupa lugar el día del pastor, ocupa lugar el día del niño adventista, ocupa lugar los picnics, todo lo que es el entretenimiento cristiano, ocupa lugar. Y entonces ahí es donde se cumple que la iglesia sufre de la sana doctrina. Que Dios nos bendiga. Quiero hacer un llamado en esta noche. Todos los que quieran decirle a Dios: Señor, en las horas finales de la historia de este mundo, como dijo Lutero, ante una tremenda iglesia que había pisoteado la sana doctrina, aquí estoy, ayúdame, no puedo hacer nada más. ¿Qué le quiere decir eso a Dios en esta noche? Que Dios nos ayude y que sea un estudio personal, profundo, definido, que nada ni nadie nos lo pueda quitar en Cristo Jesús.